¿Alguna vez has sentido que el cuerpo, de manera silenciosa, comienza a enviar mensajes que pocos saben interpretar, como si el alma ya estuviera preparando el viaje de regreso? Las antiguas tradiciones espirituales y las observaciones llenas de compasión de médiums como Chico Xavier nos hablan de un lenguaje sutil que antecede a la partida física. No se trata de supersticiones ni de un fatalismo sin sentido, sino de una profunda conexión entre el espíritu y la materia, donde el cuerpo refleja lo que el alma ya ha aceptado. En el corazón del espiritismo entendemos que la muerte no es un final, sino un tránsito. El desprendimiento del espíritu comienza mucho antes del último suspiro. Y en las personas mayores, este proceso puede ser anunciado por señales que, aunque visibles, solo se revelan para aquellos que observan con sensibilidad y amor. No es un motivo de miedo, sino de respeto y preparación. Reconocer estas señales es como aprender a leer la carta silenciosa que el alma envía antes de partir. En este video, exploraremos 5 de estas señales físicas que, según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier y confirmadas por diversas corrientes espirituales, anuncian que la hora de regreso al plano espiritual se aproxima. Lo haremos con el respeto que este tema merece, sin morbo, sin sensacionalismo, pero con la claridad que nos permite acompañar a nuestros seres queridos con más comprensión y menos angustia. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que en los comentarios compartas si alguna vez notaste cambios físicos extraños en alguien que luego partió y cómo lo viviste. Tus experiencias pueden iluminar a otros que, quizás, hoy estén atravesando este delicado momento. Ahora, prepárate para entrar en un territorio donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano, donde el misterio se convierte en consuelo y donde cada signo físico es un susurro del alma anunciando que está lista para continuar su camino. En las enseñanzas espiritistas y en las observaciones de Chico Xavier, una de las primeras señales físicas que anuncian la cercanía de la desencarnación en personas mayores es la disminución progresiva de la energía vital. No se trata de un simple cansancio por la edad, sino de un agotamiento profundo que parece provenir de lo más íntimo del ser. Es como si el espíritu comenzara a retirarse suavemente del cuerpo, liberando poco a poco su fuerza de sostén. Este desgaste se percibe no solo en la falta de fuerza física, sino en un cambio en la expresión, en el brillo de los ojos, en la manera de moverse. El anciano que antes podía realizar tareas sencillas sin dificultad, comienza a necesitar pausas cada vez más largas. El apetito disminuye, el sueño se vuelve irregular, y la voz, antes firme, adquiere un tono más apagado. Es como si el cuerpo entero entrara en una fase de desaceleración, obedeciendo a un llamado que no todos pueden escuchar. Desde la visión espiritual, este proceso se interpreta como un ajuste vibratorio. El periespíritu, ese cuerpo sutil que une el alma al cuerpo físico, empieza a desprenderse suavemente, reduciendo la cantidad de energía fluídica que circula en los centros vitales. Chico Xavier solía decir que en estos momentos el espíritu va ensayando su libertad, como un pájaro que abre y cierra las alas antes de emprender el vuelo definitivo. En la tradición cristiana y en muchas culturas ancestrales, este decaimiento ha sido observado como una señal de que el alma está en transición, un periodo en el que la persona comienza a desapegarse de lo material. No es una enfermedad en sí misma, sino una preparación natural para el cambio de morada. Y aquí es donde los familiares y cuidadores tienen un papel esencial. Acompañar sin exigir, permitir que el anciano regule su ritmo, ofrecer más presencia afectiva que estímulos físicos. El error más común es confundir esta pérdida de energía con una depresión o una falta de voluntad de vivir.
Aunque es cierto que puede coexistir con emociones de tristeza, en el contexto espiritual se entiende que es una fase de aceptación interna. El anciano puede incluso hablar menos, reír menos, no por desinterés, sino porque su atención empieza a orientarse hacia el mundo interior. Es como si estuviera escuchando una música que los demás aún no pueden oír. En estos momentos, es fundamental no luchar contra el proceso, sino sostenerlo con amor. Las oraciones, las lecturas edificantes y la compañía silenciosa son bálsamos que ayudan al espíritu a desprenderse sin dolor. En palabras de Chico Xavier, cuando el cuerpo se apaga, el alma se enciende para ver la luz del hogar eterno. Así, la pérdida de energía vital no es un signo de derrota, sino un anuncio de regreso. Otra señal que Chico Xavier observaba con especial atención era la alteración en la temperatura y el tono de la piel, un fenómeno que, aunque la medicina explica por la disminución de la circulación, en el plano espiritual se interpreta como una manifestación del desprendimiento gradual del periespíritu. Las manos y los pies comienzan a sentirse más fríos, incluso en ambientes cálidos, y en ocasiones aparece un tono más pálido o ligeramente azulado, sobre todo en las extremidades. Este enfriamiento no es uniforme. Puede comenzar por los pies, avanzar hacia las piernas o manifestarse primero en las manos. En las horas finales se nota que el calor se concentra en el pecho y la cabeza, mientras el resto del cuerpo parece apartarse de la corriente de vida. Desde la perspectiva espírita, este patrón refleja que la conexión energética con el cuerpo físico se está reduciendo en las zonas menos esenciales para la conciencia, conservándose por más tiempo en los centros vitales donde el espíritu aún mantiene su anclaje. El color de la piel también se transforma. En algunos casos aparece un matiz amarillento, en otros un ligero gris, como si la luz interior que antes iluminaba el rostro se fuera apagando. Chico Xavier relataba que, para los videntes, en esos momentos el aura de la persona empieza a retraerse, concentrándose más cerca del tronco y la cabeza, dejando las extremidades envueltas en un halo más tenue. Este cambio, aunque puede generar preocupación, es natural y no necesariamente doloroso. En muchas culturas se considera que es el cuerpo cerrando sus puertas a la energía física, mientras el alma empieza a abrir ventanas hacia el otro plano. Por eso, los ancianos en esta etapa suelen preferir mantenerse arropados, no tanto por frío físico, sino porque el contacto cálido y suave de una manta o una mano sostenida transmite seguridad y ternura. El acompañante sensible no interpreta este signo como una urgencia médica, salvo que haya síntomas adicionales de sufrimiento, sino como una invitación a aumentar la cercanía afectiva. El calor que ya no puede ofrecer la circulación sanguínea puede suplirse con el calor humano. Un abrazo, una caricia, una palabra suave. Como decía Chico, en los últimos días la piel puede enfriarse, pero el corazón siempre reconoce el calor del amor que lo rodea. Así, los cambios en la temperatura y el color de la piel son más que alteraciones biológicas. Son señales silenciosas de que el alma está afinando su vibración para un nuevo amanecer, uno que no pertenece a la tierra. Entre las señales más conmovedoras que Chico Xavier mencionaba está el cambio sutil pero profundo en la mirada. No se trata solo de un debilitamiento físico de la vista, sino de una transformación en la expresión misma de los ojos, como si ya estuvieran contemplando algo más allá de nuestro alcance. En personas mayores cercanas a la partida, el brillo ocular puede atenuarse, volviéndose más suave, o en ciertos momentos intensificarse de manera repentina, como si en un destello el alma mostrara su verdadera luz. Los médicos suelen explicar esta alteración por la deshidratación, la fatiga o la disminución del metabolismo.
Pero para el espiritismo, este fenómeno revela que parte de la conciencia ya se está proyectando hacia planos espirituales. Chico Xavier contaba que en algunos casos el anciano fijaba la mirada en un punto del espacio con una serenidad imposible de fingir, como si estuviera reconociendo rostros queridos que vienen a recibirlo. A veces, esa mirada se acompaña de sonrisas leves o de palabras susurradas a seres invisibles para los demás. No es raro que, en estos momentos, la persona comience a hablar de sueños vívidos o de encuentros nocturnos con familiares ya fallecidos. La ciencia lo llama alucinación, pero el espiritismo lo reconoce como un anticipo del reencuentro espiritual. Los ojos, ventanas del alma, se convierten entonces en el espejo de una doble realidad, una parte todavía en el cuerpo y otra ya asomándose al horizonte de la eternidad. Quienes han acompañado a un ser querido en esta etapa saben que hay miradas que se graban para siempre. No son de tristeza, sino de una calma profunda, como si la persona quisiera transmitir un último mensaje silencioso. Todo está bien. Estoy listo para irme. En algunos casos, el brillo se apaga lentamente, como una lámpara que disminuye su luz al final de la noche. En otros, resplandece de forma inesperada, como una despedida luminosa. La enseñanza de Chico en este punto es clara. Cuando notes un cambio así en la mirada, no interrumpas con preguntas ansiosas. Mantente presente, ofrece tu mano y permite que esa conexión se exprese sin palabras. El alma en esos instantes puede estar entre dos mundos y tu serenidad le ayudará a transitar con paz. La mirada, aunque ya no busque este mundo, todavía puede reconocer y agradecer el amor que la acompaña. Chico Xavier, al acompañar a enfermos y ancianos en sus últimos días, observó que la respiración se convierte en un espejo fiel del desprendimiento del alma. No es simplemente que el aire entre y salga de forma distinta por cuestiones físicas, es un cambio rítmico que parece obedecer a un compás más profundo, como si el cuerpo estuviera aprendiendo una nueva melodía antes de abandonar la antigua. La medicina lo describe como respiración irregular o patrón Cheyne-Stokes, pero para el espiritismo esto no es un síntoma mecánico aislado. Es parte del proceso de adaptación vibratoria que ocurre cuando el espíritu se prepara para cruzar el umbral. En esta fase, los intervalos entre las inhalaciones pueden alargarse y el sonido de la respiración volverse más perceptible. A veces se alternan periodos de respiración superficial con otros de respiración más profunda, como si el cuerpo fluctuara entre dos estados, uno aún vinculado a la materia y otro que ya se desprende suavemente. Chico Xavier relataba que en ciertos momentos, especialmente en la madrugada, el anciano parecía entrar en un estado de respiración muy leve, casi imperceptible, y luego retomaba el ritmo normal, como si estuviera practicando el acto final de desligarse. En términos espirituales, este fenómeno se asocia con el desprendimiento progresivo de los lazos que unen el periespíritu al cuerpo físico, especialmente en la región del chakra cardíaco y el chakra coronario. La energía vital, que antes se distribuía de manera uniforme, empieza a concentrarse en estos puntos, mientras el resto del organismo reduce su actividad. Este ajuste provoca que la respiración ya no siga un patrón completamente regular. En algunos casos, la persona suspira profundamente, no por tristeza, sino como si quisiera tomar una última bocanada de la atmósfera terrestre. Quienes acompañan a un anciano en esta etapa a veces sienten inquietud ante estos cambios. El ruido al respirar, la pausa prolongada o la alternancia de ritmos pueden generar la impresión de que algo malo ocurre, pero desde el punto de vista del alma, este es un momento de acomodación natural. El cuerpo, que ha sido la casa del espíritu por décadas, comienza a cerrar lentamente sus funciones, preparándose para el momento en que ya no serán necesarias.
Curiosamente, en las horas o días previos a la partida, muchas personas experimentan un breve retorno a una respiración más tranquila y armónica, lo que a veces confunde a los familiares. Chico Xavier explicaba que este fenómeno, conocido en medicina como rally final o lucidez terminal, puede corresponder a un instante en que el espíritu, ya asistido por benefactores espirituales, recibe un refuerzo energético para despedirse con más lucidez de sus seres queridos. En estos momentos, las conversaciones se vuelven más fluidas, la respiración más calmada, y la persona parece volver a ser ella misma por un corto periodo. En culturas orientales, como en el budismo tibetano, se enseña a morir conscientemente, manteniendo la atención en la respiración, pues se considera que cada exhalación es un ensayo de entrega y cada inhalación un recordatorio del vínculo entre cuerpo y espíritu. Desde esta perspectiva, el cambio respiratorio no es un enemigo, sino un maestro silencioso que guía el tránsito hacia otro plano. La recomendación que nos deja esta enseñanza es clara. En vez de llenarnos de temor cuando notemos estas variaciones, acompañemos el proceso con serenidad. Podemos sincronizar nuestra respiración con la de la persona, ofreciendo así un puente de calma. Podemos leer en voz baja oraciones o pasajes edificantes que armonicen el ambiente. Y, sobre todo, podemos aceptar que este ritmo, aunque diferente, es la señal de que el alma está encontrando su nuevo compás. Chico Xavier decía, así como el primer llanto anuncia la llegada del espíritu a la tierra, el último suspiro anuncia su regreso al hogar. Motul. Observar los cambios en la respiración con esta comprensión transforma la angustia en respeto y el miedo en un acto de amor que sostiene el último tramo del viaje. Entre las señales más profundas que Chico Xavier observaba en los ancianos cercanos a la partida está el progresivo alejamiento del mundo exterior. La persona comienza a pasar más tiempo en silencio, mirando al vacío o con los ojos cerrados, como si las conversaciones, los ruidos y los asuntos cotidianos ya no le pertenecieran. Esto no es simple desinterés ni una distracción pasajera. Es, desde la perspectiva espiritual, la transición gradual de la atención desde lo terrenal hacia el plano donde pronto continuará su existencia. En la medicina, este fenómeno se relaciona con el deterioro neurológico, la reducción del oxígeno en el cerebro o el uso de medicamentos. Sin embargo, en la óptica espírita, se entiende como una alternancia de estados de conciencia. El espíritu se desplaza parcialmente al mundo espiritual, estableciendo contacto con familiares desencarnados y con amigos invisibles que vienen a asistirlo. Chico Xavier relataba que, en más de una ocasión, los ancianos le describieron vívidamente paisajes luminosos, jardines y templos que no existían en el plano físico, o mencionaban diálogos con seres queridos fallecidos hacía décadas. A veces, este alejamiento ocurre de forma intermitente. Hay momentos de completa lucidez en los que la persona conversa normalmente y otros en los que parece ausente, con la mirada fija, respondiendo poco o nada. En estos episodios, el espíritu puede estar visitando los lugares de acogida en el más allá, reconociendo a quienes vendrán por él. Para el observador atento, se trata de un recordatorio de que la vida no se interrumpe, sino que se expande hacia dimensiones invisibles. Este cambio también se manifiesta en la reducción del interés por los asuntos que antes ocupaban su mente. Noticias, problemas familiares, planes futuros, todo parece diluirse. El anciano ya no pregunta por el mañana. Su foco está en el instante presente o en escenas que los demás no pueden ver. Chico decía que esto no debía interpretarse como apatía, sino como una preparación del equipaje espiritual, un desapego necesario para viajar más ligero hacia la vida verdadera. En los lapsos de conciencia más profundos,
El cuerpo puede parecer dormido, pero el espíritu está plenamente activo en otras esferas. A veces, el anciano mueve los labios suavemente, como si hablara en silencio. Otras, sonríe sin razón aparente, o llora brevemente sin tristeza visible. Estos gestos, para la visión espírita, pueden ser reacciones a experiencias vívidas que está teniendo en el otro lado. El papel de los familiares y cuidadores aquí es fundamental. En lugar de intentar traer de vuelta a la persona a la realidad física, es preferible respetar esos instantes, mantener un ambiente de paz y evitar conversaciones agitadas alrededor. Orar cerca, leer mensajes de consuelo o simplemente estar presente sin hablar son actos que ayudan a mantener la vibración elevada y a facilitar la transición. En las palabras de Chico Xavier, cuando alguien se silencia y parece ausente, tal vez no se haya ido. Tal vez ya esté volviendo a casa por unos minutos. Comprender esto no solo cambia la forma en que acompañamos la muerte, sino también la manera en que entendemos la vida, recordándonos que siempre hemos sido viajeros temporales en la Tierra. Chico Xavier, en sus innumerables visitas a enfermos y ancianos, relataba que uno de los signos más evidentes de que la desencarnación se aproxima es la pérdida progresiva del interés por los alimentos y las bebidas. Al principio, puede manifestarse como un cambio en los gustos. La persona rechaza ciertos sabores o solo acepta pequeñas porciones. Con el tiempo, incluso los platillos favoritos dejan de despertar interés, y el acto de comer pasa a ser esporádico o simbólico. Desde la medicina, esto se explica como una consecuencia de la disminución del metabolismo basal, el desgaste muscular y la reducción de la demanda energética del organismo. El cuerpo, al acercarse al final de su ciclo, ya no necesita la misma cantidad de nutrientes para mantenerse. Sin embargo, desde la óptica espiritual, este cambio tiene una dimensión más profunda. El alma, consciente o inconscientemente, comienza a desligarse de las ataduras de la materia y la alimentación, acto que reafirma nuestra conexión física, pierde su prioridad. Chico Xavier lo describía con una metáfora sencilla. Así como quien se prepara para un largo viaje no se sienta a una gran comida antes de partir, el espíritu que se alista para regresar al hogar no busca llenar el estómago, sino el corazón y el pensamiento. En este sentido, el rechazo a los alimentos no es necesariamente un signo de sufrimiento, sino una señal de que la energía vital se está redirigiendo hacia el proceso de desprendimiento. La disminución en la ingesta de líquidos sigue un patrón similar. Aunque la sed pueda estar presente en algunos momentos, la persona bebe menos y a veces prefiere solo mojar los labios o recibir pequeñas cucharadas de agua. Esto, que para los familiares puede ser motivo de preocupación, forma parte de la preparación natural del cuerpo. Los órganos ya no demandan el mismo volumen de fluidos porque muchas funciones internas están entrando en reposo. Espiritualmente, este cambio se interpreta como un símbolo del desapego. En varias tradiciones, el agua representa la vida física y la disminución de su consumo es vista como la señal de que el alma ya no se aferra a la experiencia material. Por eso, en el acompañamiento se recomienda no forzar a comer o beber, sino ofrecer lo que la persona acepte voluntariamente, respetando su ritmo. Chico aconsejaba a los familiares que en lugar de insistir en la alimentación, enfocaran sus esfuerzos en alimentar el espíritu del ser querido, palabras de amor, oraciones, recuerdos felices. En esos días, el alma se nutre más de afecto que de pan, más de paz que de agua. Incluso un simple acto de humedecer los labios con cuidado puede convertirse en un gesto de ternura que la persona recuerda en lo más profundo de su conciencia. El error común es interpretar la falta de apetito como abandono o resignación a la muerte.
La realidad, desde el punto de vista espiritual, es que este desapego es una parte esencial del viaje, una liberación progresiva de las necesidades que ataron al espíritu a la carne durante décadas. Y cuando se entiende así, el momento deja de ser una lucha y se convierte en un acompañamiento lleno de compasión. Como decía Chico, el pan del alma es la esperanza y el agua que calma la sed del espíritu es el amor. Cuando llega el momento, esas son las únicas provisiones que llevamos. En las horas o días previos a la partida, Chico Xavier describía un fenómeno que conmovía profundamente a quienes lo presenciaban. Un cambio súbito en la expresión del rostro, acompañado de una paz inusual. Este signo, que a veces llega después de semanas o meses de malestar, puede manifestarse como una suavidad en los rasgos, una relajación de la frente, o incluso una leve sonrisa que permanece sin explicación aparente. No es extraño que los familiares se sorprendan, preguntándose cómo es posible que alguien tan debilitado pueda irradiar una calma tan profunda. Desde la medicina, este cambio puede relacionarse con la liberación de endorfinas, la disminución del dolor o la relajación muscular en las etapas finales. Pero en la visión espiritual, lo que ocurre es mucho más trascendente. El espíritu ya ha aceptado el momento de partir. Ha sido confortado por presencias amigas del otro lado y ha liberado cargas emocionales y preocupaciones terrenales. Chico contaba que en muchas ocasiones este gesto de serenidad coincidía con el momento en que el anciano ve a los seres queridos que vienen a recibirlo, lo que provoca una profunda sensación de seguridad y alegría interior. Para quienes pueden percibir energías o visualizar auras, este instante es aún más significativo. Se observa que el campo energético de la persona se torna más uniforme, con tonos suaves y luminosos, como si estuviera siendo envuelto en un manto de luz. El rostro refleja esa armonía, incluso si el cuerpo físico continúa debilitado. Es como si el espíritu ya estuviera experimentando en parte la realidad del plano al que se dirige y esa visión interior se proyectara en su semblante. Chico Xavier solía decir que esta paz anticipada es un regalo no solo para el que parte, sino también para los que quedan. Es como si el alma quisiera tranquilizar a sus seres queridos, mostrando con su expresión que no hay nada que temer. En algunos casos, este momento viene acompañado de palabras de consuelo, breves pero llenas de significado. Estoy bien, todo está en paz, nos volveremos a ver. Estas frases, pronunciadas con voz débil pero firme, quedan grabadas para siempre en la memoria de quienes las escuchan. No es raro que, después de este instante de serenidad, la partida se produzca en pocas horas o días. El cambio en el rostro es, entonces, la señal silenciosa de que el desprendimiento casi ha concluido y el espíritu está listo para cruzar el umbral. Es un momento sagrado que debe ser acompañado con respeto, evitando interrupciones innecesarias, manteniendo el ambiente en silencio y en oración y permitiendo que el tránsito se realice de la forma más suave posible. En palabras de Chico, cuando el rostro se ilumina en el final, no es la carne la que sonríe, es el alma que, viendo el puerto, saluda a quienes la esperan. Reconocer este signo no solo nos prepara para aceptar la partida, sino que nos recuerda que la muerte, desde el punto de vista espiritual, no es un final oscuro, sino el amanecer de un día sin ocaso. Al recorrer estas 5 señales físicas que Chico Xavier observó con tanto cuidado, comprendemos que la muerte no llega como un ladrón inesperado, sino como un viajero anunciado que envía cartas silenciosas antes de tocar a la puerta. La pérdida de energía vital, los cambios en la temperatura y el color de la piel, la transformación de la mirada, las alteraciones en la respiración, la disminución de la conexión con el entorno, el desapego de los alimentos y líquidos y la serenidad final en el rostro,
Cada una de estas manifestaciones es parte de un lenguaje que el alma utiliza para comunicar que está lista para regresar a su verdadera morada. El espiritismo, a través de la obra y el ejemplo de Chico Xavier, nos invita a observar estas señales sin temor, reconociendo en ellas un acto de amor de la naturaleza y de Dios. Entenderlas no significa apresurar la despedida, sino vivirla con conciencia, sin resistencias innecesarias, acompañando con ternura cada paso. La muerte, vista desde este prisma, deja de ser un enemigo y se revela como un puente hacia la continuidad de la vida. Cada gesto, cada mirada, cada pausa en la respiración puede ser un instante sagrado si lo vivimos desde la compasión. No es un momento para exigir, sino para ofrecer presencia, ofrecer calma, ofrecer el calor de la mano que se queda junto a la mano que se enfría, ofrecer palabras que sean bálsamo y no carga. A veces, lo más valioso no es lo que decimos, sino el silencio que compartimos. Chico decía que morir es cambiar de casa, pero no de familia. Y cuando acompañamos a alguien en este tránsito, participamos de un acto de profundo amor espiritual, ayudando a que el alma cruce el umbral con serenidad. Recordemos siempre que, así como celebramos con alegría el nacimiento, también deberíamos acompañar con dignidad y respeto la partida. Y si hoy estás junto a alguien que transita este camino, no te quedes solo en el dolor de la pérdida inminente. Mira más allá. Piensa en el reencuentro que le espera, en la luz que lo envuelve, en los brazos que lo recibirán. Tal vez tu despedida en la tierra sea, al mismo tiempo, su bienvenida en el cielo, porque la muerte, bien mirada, no es un final. Es el comienzo de un viaje que continúa con la certeza de que volveremos a encontrarnos. Así lo enseñó Chico Xavier y así lo recuerda cada alma que, desde el otro lado, nos susurra en sueños: estoy vivo, te espero.